Perfecto. Ahora sí, ahora sí, hermanito. Lo bueno que no grabamos eso de santo. Les decía yo, les decía yo aquí, miren, para cuando utilizamos como diminutivo, repetimos qui, qui, quin, sin. Ándale. Qui, nuevamente quin, sin. ¿Sí? Y estamos hablando de la palabra perrito, pero como diminutivo, ¿sí? Es esa parte, cuicuinsin, pero está la otra palabra, it's, queen, sin. Aquí es N, no es. Ahí está. It's queen, de it's quincy, de it's quincy. Aquí nos estamos refiriendo a esta palabra como honorable, como honorable perro, ¿sí? Recuerden que esta energía del perrito es un signo que le corresponde dentro del Tonalpoali, del Sempoali, de la primera cuenta de 20 signos, ¿no? Y lo curioso, escuchen, Sempoali, de Sempoali, Tonal Sempoali, la cuenta de las 20 energías, ¿sí? En uno solo están las 20 energías. Está la de Tezcatlipoca. Sí. Dentro de las palabras de la lengua náhuatl vamos a encontrar, hermanitos, fíjense. Dice SEM, se refiere al número uno. Poali serían 20. 20, la cuenta de 20. Desee una cuenta de 20, pero se resume en uno. Ahora bien, si decimos que es la cuenta de los 20 signos, ¿sí? Tonal, tonal, sempoali. Ah, pero le falta algo. Tonan, Sempoal, Sempoal, Tin. Y la partícula li, como ya lo pluralizamos, Tin como pluralizador, pero también me, dentro del otro variante, es como pluralizador, tonal, Sempoalme. ¿Qué quiere decir? La cuenta de las energías en uno solo están 20, ¿no? Y están en nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan del Tezcatlipoca donde tiene los 20 signos integrados, vestido como un guerrero? Les decía yo, por eso es que nosotros somos guerreros de la vida, del existir, ¿no? Por eso es que necesitamos comprender estas palabras, ¿no? Muy bien, regresando a lo que estábamos viendo. Estos son sustantivos. Seguimos con la parte de los sustantivos. No nos hemos pasado a la otra temática. Ahorita vamos a ver cómo la partícula sin convierte a este simple sustantivo en algo honorable. Claro, simple dentro del enfoque, dentro del marco occidental. Ujú. Porque perro, pues es un simple perro, es un simple animalito, ¿no? En el marco occidental, en el marco de la escritura, pues pudiéramos decirle occidental, ¿no? Pero si decimos it's Quintin, honorable, per, ujú, que no le estamos diciendo algo despectivo, no, al contrario, es alguien honorable, es alguien respetable. Es el, el que maneja ese lenguaje, es el que quiere llegar a ese más igual, a ese topilzin que todos anhelamos, al servicio, ¿no? Bueno, regresando, mire. Entonces, it's Quintin es perrito, ¿no? ¿Dónde está Quiquinsin? ¿Dónde está? Ajá, Quiquinsin, perrito. It's Quinsin, honorable perro. Aquí lo separé. Ajá, así, miren. De esa manera.
Ahora bien, ¿sí? Aquí la estructura del signo perro, que lo vamos a ver cuando nosotros veamos. Fíjense, por eso quise ponerles este ejemplo. It's viene de la palabra itzli. Ujú. Por eso es diferente al decir chichi, al decir itzcuintli. Ujú. Que en la variante de la lengua náhuatl, nosotros aquí también utilizamos, creo que lo han escuchado, chichi, perro también, perro. Ujú. Pero la palabra itzcuintli es mucho más sagrado, fíjense. Tiene la raíz de esto. Y bueno, itzcuin y la partícula tli, pues es el sustantivizador, no es el que lo marca. Pero la gran importancia del nombre de perrito, itzli, es negro. Queen, ¿se acuerdan cómo se dice palpitar en la lengua náhuatl? ¿No? Te, 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 tecuini, palpi, palpitar. Permíteme, quito esto tantitito. Pal, palpitar. Es tecuini. Quini, quini quiere decir está vibrando. Es como ese latido. Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de Itzcuintli, estamos hablando de esa obsidiana oscura que está palpitando, que tiene vida. ¿Y quién es? Pues es el perrito, ¿sí? Recuerden que Itzcuintli, su regente es Mictlantecutli. Mictlantecutli es parte de ese perrito, ¿sí? Bueno, también es válido decirles, entonces, como se aglutina, nosotros vemos aquí se aglutina de Itzli, Itzcuintli. Es como decir la obsidiana oscura que palpita. Pues sí, está palpitando porque el perrito por lo general siempre está contento, a menos que esté enfermo, ¿no? Entonces, por eso es que para decir honorable perro, es Quincy, ¿sí? Y le quitamos el tli, Queen, ahí está, it's Quincy, honorable perro. ¿Por qué recalco mucho aquí? Necesito esta parte que lo entendamos y lo comprendamos, lo demás es mucho más explicativo. Que entendamos que en nuestra cultura náhuatl, sí, la visión de cada una de las cosas, de cada uno de los animalitos, de los fenómenos, de los recursos naturales, de los elementos como agua, fuego, tierra, aire, para nosotros es algo sagrado. Para nosotros, la gran mayoría son maestros. Para nosotros, la gran mayoría de todo lo que nos rodea son nuestro espejo. ¿Por qué? Así, bueno, porque es mi espejo. ¿Qué tiene que ver que yo vea a un burrito, ¿no? Y que no soy un burro. Mm, De ese burrito podemos aprender algo que es lo que hace. Ah, que de qué tengo que aprender de una cucaracha, por ejemplo, de un alacrán, de una serpiente, del aire, qué tengo que aprender del aire, si nos metemos como en el mundo occidental, ¿no es cierto, hermano? La tierra, pues es un simple elemento que no habla, no dice nada. Para el mundo náhuatl, tiene esa cualidad de maestro y también tiene esa cualidad de espejo, de nuestro tezcatl. Escuchen la palabra espejo, tezcatl.
Es un espejo. Nosotros nos reflejamos en los demás, ¿sí? Por eso cuando nosotros comprendemos que al momento de reflejarnos en un gatito, podemos aprender de ese gatito el trabajo que él hace, sus cualidades de ese gatito y los podemos practicar, sus cualidades, porque recuerden, estamos conformados por dos energías que son totalmente opuestas, pero son complementarias, también podemos decirle que lo tenemos, ¿sí? Ahora bien, para nosotros son sagrados, ¿sí? Para nosotros todos nos enseñan algo. Entonces, ¿por qué nosotros como seres humanos decimos, ay, ¿qué me puede enseñar fulano de tal? Es un simple vago, un simple vagabundo, un simple campesino, un simple albañil, o un simple, a veces es lo que decimos, ¿no? Ah, ni fue a la escuela. Se los digo por experiencia, algún día se lo dije a alguien y después me supe arrepentí cuando no supe aprovechar todo ese conocimiento que él quería dar, ¿no? Entonces, fíjense esa parte. Teniendo presente esto, nos podemos adentrarnos a este mundo de los sustantivos, ¿sí? Inclusive decimos, no es que los sustantivos pues son nombres de cosas, de animales, de plantas, ¿no? Inclusive nombres de personas, que son los sustantivos propios, pero hay algo que nosotros debemos de entender. Si vamos a aprender la lengua náhuatl, si vamos a aprender los nombres de estos sustantivos, necesitamos tener muy presente cuando nosotros hablamos, cuando decimos y cuando escuchamos. ¿Por qué? Si yo les digo, Itzcuintli, ah, me está hablando de ese perrito, ¿no? Con respeto. O Itzcuintzin, el honorable perrito. Pero si dice, Cuicuintzin, si se dan cuenta, ujú, en esta parte, la, la partícula itz ya no lleva de oscuro, de algo con conciencia. Ya nomás decimos cuicuintzin, perrito, y ya no lleva el itztli, ¿no? Ya no lleva ese espejo oscuro que es nuestro yo interior también, ¿no? Que se refleja. Es esa parte que también debemos de ir comprendiendo, ¿sí? Que, que Cuauhtli, si decimos Cuauhtzin, pues sí, una aguilita pequeñita, pero decimos Cuauhtzin, no repetimos la primera sílaba de Cuauhtzin, no decimos Cuauhtzin. El honorable águila me está diciendo. Ujú. Sí, ahorita también vamos a ver eso de trabajar con el diminutivo, les decía yo, el sufijo sin como diminutivo y como honorable. Algunos le dicen reverencial, nosotros no rendimos reverencia, ¿no? Porque nosotros no estamos sometidos a nada, ni a nadie. Honor es respetar, darle ese honor que requiere. No nos reverenciamos ante nadie. En la Iglesia Católica sí reverenciamos, nos santiguamos, ¿no? Que hasta en la actualidad todavía le besan la mano al fulano de tal. Bueno, locativo. La partícula sin también representa locativo. Se refiere al sin, hot. ¿Qué es cinco? Ese es el lugar donde está nuestro coxis, donde está el ano, donde inicia nuestra columna vertebral, ¿no? Entonces la partícula Tsin se refiere a ese lugar que dice, donde empieza qué, donde empieza algo. Y aquí les tengo el ejemplo de esa partícula de Tsin locativo, porque les puse algunos ejercicios. Aquí está, miren, aquí es donde empieza lo del Tsin, ¿sí? Para decir locativo, ¿sí?
Permíteme. La partícula del locativo. Viene la de la palabra cinco, ¿no? Que también se refiere en esa parte del ano, donde tenemos nuestro coxis, lugar donde inicia todo, ¿no? Y aquí por aquí les ponemos algunos ejemplos. Tenemos a Ostotzingo, ¿no? Que el cingo, por algunas variantes, utilizaban la G. De hecho, debería decir Ostotzinco. Igual al pueblo de ustedes, aquí es Atlamajalcingo y es Atlamajalcinco, ¿no? A de Atl, Mashal, de que es Mashalti, está dividido en dos, literal. El pueblo, a ver si se puede, ajá. El pueblo está aquí, miren, en medio, y aquí viene un río de ese lado, de Cihuatlampa, y viene otro río en la parte de la parte sur, y se unen aquí en el mero pueblo, se unen esos dos ríos. De Mashalti está partido en dos, ajá. De Mashalti está partido en dos, como la lengua de la serpiente que está partida en dos. Entonces, Atlamajalcinco quiere decir el lugar donde inicia, donde se parten estos dos ríos, uno de este del rumbo poniente, el otro es del rumbo sur, y se une, ¿no? Entonces, por eso es que precisamente el 5, ¿no? El lugar también es el sin. La partícula co es locativo. Sin, donde inicia. ¿Sí? Bueno, pero lo vamos a ver aquí. Entonces, como les decía yo, aquí vamos encontrando que son dos funciones dos, tres funciones que yo los alcanzo a ver, a visualizar. Claro, a lo mejor habrá más. Sí, yo no me encierro en este mundo. Entonces, dice aquí, it's quinting, se te utiliza como diminutivo. Ahora, los pluralizadores de los sustantivos está aquí, miren. Uno de los pluralizadores es el tin, ¿sí? Pero también el me. Sí, estamos diciendo como diminutivo. Ahora, ¿cómo pudiéramos decir en plural la palabra it's quintly? Ajá. It's, it's queen, it's quintly. Bueno, estamos diciendo perro, pero yo quiero pluralizar esta palabra de perro. Ah, tendré que eliminarle esta partícula que se le llama, si se acuerdan ustedes, es el absolutivo, es el sustantivizador, ajá. It's queen, y le eliminamos este tli, ¿sí? It's quinting, es en una variante, it's quinting. La palabra tin como pluralizador, pero nosotros aquí en Guerrero les decimos it's quimme, it's quimme, ¿no? It's quimme. O te utilizamos también, ¿se acuerdan de la palabra chichi? ¿No? Chichi, perro, pero para decir perros, chichime. La partícula me solo es solo para los sustantivos, ¿eh? Solo para los sustantivos. ¿Se acuerdan cuando es el imperativo? Es can, ¿verdad? Matimawiltican. Juguemos. Que nosotros juguemos. Yo me incluyo ahí, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos con los sustantivos. Entonces, el pluralizador de los sustantivos es me y tin, ¿sí? Tlapoyaualtinogniwa. Bienvenidos. Ajá. Entonces, sin como diminutivo en sustantivos comunes y objetos inanimados. Y aquí yo ya les pongo unos ejemplos. El diminutivo sin, ¿sí? El plural me, o también se utiliza el H, ¿sí? Aquí miren, yo ya les puse algunos ejercicios. Pillo, que es pollo, puede ser pío, o pillotzin, pollito, ujú. O también aquí si lo queremos utilizar como en la variante que tenemos nosotros, pipiyotzin,
Ah, pollito. Mi puse es así como lo manejan en algunas variantes. Nosotros, aquí en su pueblo, es la Majalcingo para decir gatito mi mistonzi. Pero algunos también nada más dicen mistonzi, ¿sí? Mistonzi. Por la variante y a veces el desgaste de las palabras, ¿no? Wakashtin, wakashtin, ¿no? Siempre replicamos la primera sílaba, tochtin, ¿sí? Totochtin, totochtin. Para decir conejito, totochtin. Kimichi, kimichtin, ratoncito, pero también lo podemos utilizar para que se vea y se observe mejor. Kikimichtin, ratoncito. Ayotochtin. Ah, aquí se replica el ayotochtin. Masatsin, mamasatsin. Ajá. Aquí si se dan cuenta, estamos utilizando el diminutivo, que sería el sin como diminutivo, y aquí están los sustantivos sin utilizar precisamente el diminutivo. Y aquí como lo vamos pluralizando, itzcuimme, ajá, polocome, pillome. Aquí es donde, por ejemplo, cuando nosotros veamos esta palabra que no termina en T, L, I, ni en I, pues no se elimina nada, no tiene ningún absolutivo, ¿verdad? Pío, pipiyotzin, y así sucesivamente. Miren, kikimitzin, permíteme quitar esto, ahí está. Ostot, ostotzin, aquí le replicamos la O. Cuando es vocal se repite nada más la vocal, pero cuando es consonante vocal se repite, por ejemplo, de coco la primera sílaba, ¿sí? Papalotzin, aquí por ejemplo de papalot, pues ya no se le agregan otro, pues que ya está replicado, papal, ¿no? De papalotzin, ostotzin, sí, papalome, mariposas, ostome, zorros, ¿verdad? Aunque también en esta parte, para decir zorro, honorable zorro, ostotzin, ¿no? Ostotzin nada más. Y ya estaríamos diciendo honorable zorro, porque recuerden nuestros animalitos de poder, ¿no? Muy bien. Y aquí miren, les puse lo que les estaba explicando. Esto ya lo habíamos visto cuando iniciamos a ver los sustantivos. Los absolutivos en los sustantivos que terminan en TL, en TLI, en I, se eliminan cuando se aglutinan, ¿sí? Cuando una palabra, por ejemplo, termina en TLI y lo queremos aglutinar, esta partícula que terminan en TLI, en I, y no tan solo en estos, también cuando terminan en IN, ¿sí? Se elimina cuando se aglutinan las palabras. Y es una de las características de la lengua náhuatl que es muy aglutinante, ¿sí? Se convierten en diminutivo o nos dice aquí, o en plural, ¿sí? O en plural, permítanme. Sí, o si se pluraliza, solo cuando tienen las terminaciones anteriores, o solamente cuando tienen estas terminaciones, se elimina, se absuelve, como decimos. Pero si no tienen eso, no pasa nada, ¿no? Tacat, hombre, ¿no? Aquí es donde a veces nosotros llegamos a decir persona. Ajá. El día de ayer a mí me dio mucha risa cuando hablaban de tlacate, tlacatecolotl, ¿no? Es lo que ya decíamos. Tlacat como persona o hombre. Claro, lo estamos trasladando en esta parte de la
del pensamiento náhuatl. Pero cuando lo trasladamos al pensamiento occidental, al decir hombre también a veces se engloba lo que es la mujer. Aunque algunos dicen, no, es que suena muy machista. Bueno, si lo queremos ver de esa manera, sí, pero, pero no es tanto, no, no es tanto eso. Recuerden que nosotros aquí en el mundo náhuatl estamos en esa forma dual, ¿no? Y pues por lo tanto no se especifica tanto esa parte, ¿no? Chichiguan. Ujú. Sí, se llevaría el guan, pero tendríamos que ponerle un posesivo. Cuando utilizamos el guan, exacto, para el posesivo. Exacto, la partícula guan, hermanito, es el pluralizador cuando lleva un posesivo. Recuerden cuáles son los posesivos, es el de no, se refiere mío, mi, mo, tuyo. Por ejemplo, si querés, vamos a utilizar esa partícula que usted dice, el guan como pluralizador, pero cuando utilizamos los posesivos, por ejemplo, no, chi, no chichiguan, ¿no? Mis perros. Y no voy a decir no chichime, no, no chichiguan. Aquí, ¿por qué utilizamos el guan cuando es con posesivo? Cuando lleva este prefijo, ¿sí? Este prefijo posesivo cambia de pluralizador. Ya no es me ni es tin, sino guan. No es guan. Y guan, sus perros de lo de ella. To, to chichiguan, nuestros perros. Amo chichiguan, sus perros de ustedes, ¿no? Entonces, es diferente cuando nosotros utilizamos en diferentes palabras. Para el mundo náhuatl, ujú, muy bien, para el mundo náhuatl nos habla de un mundo, ¿sí? De un mundo de plurales, inclusive los números, solamente el número uno no es pluralizador. Pero el número dos en adelante todos hasta el infinito son pluralizadores, ¿sí? Y para los que han estado en alguna comunidad que sea náhuatl, ustedes pueden decir, podrán escuchar cuando decimos, Ome Xochitl, ¿no? Ome Xochitl. Está diciendo, rápidamente, el número dos, el nombre del número dos, nos está pluralizando Ome Xochitl, dos flores, sin necesidad de ponerle la partícula me, ¿sí? Para decir flores, diríamos xochime, ¿no? Dirían xochime, ¿sí? La partícula me lo está pluralizando. No es guan porque no estamos utilizando el posesivo. A menos que diga mis flores, no xoch guan. Eliminamos ¿sí? No, inclusive hasta la i. Si decimos mis flores, ¿no? Xoch, no xoch guan, y en algunas variantes no xochi guan, ¿sí? Así, de esa forma, ¿no? Bueno, entonces, si vamos hablando desde esta perspectiva, de esta palabra de tlacat, que quiere decir hombre o persona, ¿no? Pero como se refiere a un ser humano, por lo general vamos a decir tlacatzin, tlacatzin honorable persona. O precisamente, si que decimos hombrecito, tlacatzin, ¿no? Nada más replicamos aquí, bueno, tlacatzin,
Dice hombrecito. Ajá, podemos hacerlo así o replicar esto. A esta sílaba, ¿no? De tres. Tlacatzin. Ujú. Tlacame, hombres o personas, ¿sí? De aquí nosotros, como les decía, podemos poner el ejemplo de Tlacatecolotl, ¿sí? Tlaca como persona. Aquí es donde está muy presente lo que les decía hace ratito, el TL. Tlacat es persona, pero como aquí lo estamos aglutinando con la otra palabra que es el tecolotito, el búho, ¿no? Entonces vamos a eliminar el TL y dice tlacatecolot, ¿sí? Y aquí ya no se elimina la TL porque pues no hay otra palabra que aquí le sumemos. Pero si le sumáramos, va a desaparecer ese TL. Esa es la forma de aglutinar los sustantivos, ¿no? Bueno, literal, la palabra tlacat como persona, tecolote, bu, tecolote, ¿no? Entonces, dentro de este mismo tlacatecolot, se hace una clasificación, ¿no? Ajá, sí. Se elimina el si, el i, el in y se pluralizan los sustantivos con me o con tin. Ujú. Muy bien. Entonces, mire, dentro del Tlacatecolot, cuando llegan los europeos, dice, los encierran en un mundo. Ah, Tlacatecolot como personas brujas, personas que manejan la magia negra, personas que son, bueno, que hacen maleficio, ¿no? Es lo que se dice. Todo lo empiezan a denigrar, que la señora que ayuda como partera, que ayuda a dar la luz a las personas, pues sí, también ella es bruja, ¿no? El mismo Tlacatecolos que ellos ven más allá, escuchan más allá de las capacidades normales de otros más iguales, pues los llegan a considerar ciertos poderes psíquicos y él es un malvado, ¿no? No tiene nada que ver eso. ¿Por qué? Porque precisamente todos tenemos esa capacidad de poder realizar esas cosas. Pero bueno, entonces, avanzando de aquí, Tlal, por ejemplo, Tlali, ¿sí? Para decir honorable tierra, Tlaltzin o tierrita, ¿no? Tlaltzin, podemos repetir esta sílaba de Tla, Tlaltzin, pero este es más un concepto occidental, mi tierrita, ¿no? Dicen, leía en una parte, en un libro que decían, no, es que los mexicas o los náhuatl siempre hablan con mucho amor, con mucho cariño, porque dice mi tierrita, mi solecito, mi niñito, porque dicen no conetzin o no pilsin, sí, pero porque solamente aprendieron de que el sin es como el diminutivo y y no comprenden que también el sin es como honorable, como alguien de respeto, como alguien que se tiene en ese concepto muy, mm, muy familiar, muy honorable, muy honorífico, pero sobre todo algo, ¿cómo les puedo decir? ¿Con qué palabras les puedo yo decir? De que esa partícula nos une más que la simple palabra, ¿no? Cuando decimos no conetzi, no tlaltzin, mi honorable tierra, ¿no? Recuerden que tierra está Tlaltecutli
como energía, como el Señor de la tierra, como energía masculina, y también está Notlalnantzin, mi honorable madre tierra, ¿no? Está en forma dual, ¿sí? Ahora bien, dice Pachtli como medicina, Pachtzin, medicinita, o no, Pachtzin, mi honorable medicina, ¿sí? Pajme, medicinas. Precisamente aquí tenemos el señor niño, ¿no? Decíamos, no, claro, no, este no aplica para las personas que, ¿cómo les puedo decir? Como las personas que no tenemos esa energía, energía cuántica, energía abstracta, energía que puede, permanecer por mucho tiempo, ¿sí? Que es que si queremos traducirlo como una energía sagrada, una energía eterna, se le agrega el Kujli, ¿no? El Kujli es como ese gran honorable señor, ¿no? Acuérdense, Mictlantecujli, Piltzintecujli, Mictlantecujli, ajá. Él tiene algo más profundo, la partícula Kujli, ¿no? Así como está la partícula, como aquí les sombre, ¿cómo diríamos nosotros árbol? Tiene esa relación. Costli, árbol. El árbol es el que da vida. El árbol Huehue, es el, la energía sagrada. El huehue es huehue. ¿sí? De alguien que es superior a nosotros como seres humanos, ¿no? El árbol, les decía yo, es una de las plantas, es uno de los seres que ahí están siempre, que ellos nos dan vida, que a través de ellos se produce el oxígeno. Por lo tanto, al decir Kujli, es como ese gran señor, abuelo, eterno, pudiéramos decir, que nos está dando vida y nos está manteniendo en ese equilibrio, ¿sí? Que nos proporciona, nos da la energía de la vida, vaya, ¿sí? Entonces, como cuando decimos, les decía yo, Xiuhtecujli, Mictlantecujli, Tlalocantecujli, que es el regente de Masat, ¿no? Y entonces, por eso, cuando trabajamos con Masat, necesitamos nosotros comprender, ¿sí? Tlalocantecujli, ¿sí? La partícula T, ¿sí? Miren, tla, tlalocantecujli. Tlalocan, la palabra Tlalocan, como el lugar donde hay ahora sí, ese licor sagrado, perdón, licor sagrado, que es de la vida, el agua, que es del cielo. T, ándele, aquí es donde nosotros debemos de comprender. La partícula T se refiere a persona, a humano. Ujú, ¿sí? Viene la palabra de tejua, de tú, como persona. Ajá. Entonces, este te siempre se va a referir, viene de la palabra de te, de tú, en segunda persona. Entonces, aquí le está diciendo a usted, eres la persona de ese lugar donde abunda este licor sagrado, pero eres una gran persona, ¿sí? Claro, que se ha deformado, decimos, cuando hablamos, decimos, "Atzatzilije", como el que llaman la lluvia, pero estamos hablando precisamente
pensando en español. Pero realmente el nombre que se le debe de asignar o se le asigna a estas personas que llegan a tener la conexión con el agua, como Tlalocantecutli, ¿sí? A ese personaje que ha llegado a ese nivel de poder pedir la lluvia, se le puede llamar Tlalocantecutli, como el gran señor dador de vida que vive en ese lugar sagrado donde hay agua, que sería en las nubes. Que uno puede viajar intencionando, sí, sí se puede viajar, hermanitos, sí. Por eso es que hacemos los primeros ejercicios de reunirnos en el Mictlampa, en los sueños. Es decir, nos hemos conectado. En el primer ejercicio, con el hermanito Samuel hubo esa conexión de aventurarse en el sueño y disfrutar el sueño, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso aquí les pusimos como el Piltzintecutl, ¿no? El señor niño, el señor ese travieso, señor o señora que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Y todos los días nos saluda Piltzintecutl. ¿Cuándo? Cuando contemplamos la salida de nuestro Tata Tonatiuh, ¿verdad? Cuando sale, es ese color rojito. Y si queremos ver a nuestro colibrí, es cerrar y abrir los ojos, cerrar y abrir los ojos, ahí encontramos a este Huitzilin, a este colibrí, a esa fuerza de voluntad. Piltzintecutli es esa bolita roja del sol que viene renaciendo, ese es Piltzintecutli, pero también es el Huitzilopochtli. ¿Por qué es el Huitzilin? Porque es el que agarra la fuerza de voluntad, le da la fuerza de voluntad al solecito para empezar a caminar nuevamente por su sendero, por su sitio. Bueno, entonces, Xochi Pili, también la palabra Pili como niño, como pequeño, ¿sí? Pili como ese niño pequeño, ese niño sagrado. Nosotros aquí es Conetl, ¿no? Una variante de niño es Conetl. Para decir niñito, en la otra variante, Conetl. Para decir niñito, o sea, pequeñito en diminutivo, es un niñito pequeñito. Coconetzin, Coconetzin. O quiero decirle, aun aunque sea pequeñito el niño, quiero decirle como honorable niño, Conetzin. Conetzin es el honorable niño, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos que irlo comprendiendo. ¿Para qué? Para que cuando nos toque trabajar, ajá, que nos toque trabajar con la intención de decirnos a nosotros, ¿sí? No pilsin, mi niño. Recuerden que estuvimos realizando un ejercicio de automotivarnos, pudiéramos decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, bueno, es que yo hoy amanecí muy desanimado, hoy no quiero hacer nada, no sé. No, 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 tú puedes, ¿sí? Muy bien. Mosla, ese es lo que yo les he estado comentando en las clases y a veces a lo mejor decimos, ¿qué me estará diciendo el maestro? ¿No? Claro que algunos ya lo saben. Mosla timoitasque, ¿no? Mosla es mañana, ti, la partícula ti, este prefijo, se refiere al plural de nosotros, ¿no? Mo, hay aquí, la partícula mo, ujú, es el reflexivo a nosotros mismos. Timoitas, que mañana nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Sí. No, aquí en el náhuatl no nos despedimos, ¿no? Decimos timoitasque, timonotasque, nos hablaremos. Ajá. Mostra timoitasque, mañana nos saludaremos. ¿Sabes? Quién con esa palabra estamos hablando en esa conciencia de que, híjole, man, hoy me voy a acostar a dormir.
No sé si voy a despertar. Pero si no despierto, Timoitas, que nos vemos, ya sea en este plano físico, en este plano existencial, o en el Mictlampa, en el ensueño. Ahí todo se puede, ¿no? No nos despedimos. Timoitas que mostla, nos vemos mañana, ¿no? Muy bien. Bueno, yo aquí les puse pequeña frase. Xiuhtecutli xinechpaleui maninemi ikayol paktli, ¿no? Y aquí es una frase que ojalá ustedes lo puedan hacer. Hoy en la mañana yo les envié una mini plegaria, algo que me nació, pues, pero también trabajando con Tlahuitzcalpantecutli, la estrella luminosa, ¿no? Que es la estrella de la aurora de la mañana, es hermosísimo, ¿no? Pero también con Xiuhtecutli es el fueguito azul al amanecer que se ve, ¿no? Pero también ahí está Tonatiuhtli. Ahora bien, es que son muchas energías que vamos a ir encontrando, ¿no? Ahí también encontramos a Ijekayowali, todavía está oscuro, ¿no? Y también lo que les decía, decimos buenos días, como días son las 12 con un minuto, no es de día, sigue siendo de noche, ¿no? Algo irónico, pero bueno, pues es lo que hemos aprendido. Pero ya en náhuatl, por eso Tlanestili ya es cuando ya aclareció, ¿no? Tlanestili. Y ya en la madrugadita le decimos Tlamanto. ¿Qué quiere decir Tla? Como cosas, manto, como que está todo tranquilo en la mañanita, pero sigue oscuro, ¿no? Muy bien. Aquí les puse alguna plegaria, ¿no? Y ustedes sabrán si lo quieren. Te agradezco todo lo que me das en esta vida mía. Mosmosla, tinechma, tía, tehuatzi, mixtlantecutli, todos los días me recuerdas, Señor de la transmutación, ¿no? Estas son unas frases que ustedes los pueden utilizar para, para lo que ustedes quieran, a lo mejor una frase como motivación, una frase para de ahí formar su poesía, como lo hace la hermanita Ana, ¿no? Ustedes sabrán, ¿sí? Aquí, bien. Shinechmaka, del verbo dar, nech como me, maka, dame, como dame, ¿no? Muy bien. Aquí nuevamente les repito, ¿no? Del letzin, que es de pequeño, tzitzin, pequeñito, te, como pluralizador, ¿no? Tzitzinte, ¿sí? Pequeñitos. Para para los diminutivos, su pluralizador es te, tzitzinte. Ujú. La partícula también como tzitzinte, pero cuando ya utilizamos el diminutivo. Ujú. Y aquí algunas frases que yo les pongo, que ustedes pueden utilizarlo, que pueden empezar a explorar desde su curiosidad, desde ese trabajo, les decía yo que les toca hacer ustedes, ¿no? También es importante nuestro cortar, nuestra antorcha de Tecpat. Es ese Tecpat que dice, córtale más, vamos hacia adentro, hacia lo profundo, vamos buscando. Entonces se les da esa herramienta, ustedes lo pueden seguir explorando. Inclusive aquí les puse algunos verbos, ¿no? La de maca, que es dar, cochi, dormir, coa, comprar, neki, querer, paki, contento, feliz, oni, la de beber, cua, comer, choca, la de llorar, ¿no? Alguno de estos ustedes pueden utilizarlos para poder ir trabajando, ¿no? Ya en la siguiente clase estaríamos trabajando ya utilizando los verbos, conjugando algunos verbos para decir yo lloro ni choca, recordando los pronombres personales, ¿no? ¿Se acuerdan que los pronombres personales son nejua, tejua, yehua? La palabra yehua se refiere a él o ella. Tejuame, amejuame, yehuame. Ajá. Y si decimos tejuame, Ticochi, nosotros dormimos. Ajá.
y así vamos a ir formando las palabras. Pero ahorita mi principal interés era y es que ustedes comprendan que dentro de los sustantivos hay ciertas palabras que necesitamos reconocerlo como algo honorífico, ¿no? Y aquí les puse algunas pequeñas, unos pequeños diálogos de los niños, dice queman, inico, ininco, sinte, intoca. Sí, estos ocotitos se llaman ocot o techlayocoli, temach, o tem, el maestro, ¿no? La palabra temach es como decir profe, como que ya en forma, este, abreviado, ¿no? Entonces, aquí yo les puse este pequeño guión, pero es no debe de llevar de va junto, solamente para verificar cómo está estructurado, ¿no? ¿Sí? Chiquita, perdón, shikaki, escucha, costli, árbol, escucha al árbol, ocot, planta de ocote, toca es sembrar, ajá, toca. Por eso cuando decimos, Nejua no toca, ni siembra es. Y nos, claro, lo interpretamos al español es para decir, mi nombre es, ¿sí? Pero literal, toca es sembrar, enterrar algo, ¿sí? Kaki, escuchar. Inin, como estos, ¿no? Muy bien. Aquí tienen un pequeño material para empezar a explorarlo. Y también es un pequeño motivo para empezar a preguntar, ¿no? Y esto cómo lo puedo yo conjugar y esto cómo lo puedo realizar. Aquí un poquitito cómo utilizamos el pasado. Oni, onikowak, ¿no? Compré. Ochokak, lloró. La partícula o como ese prefijo para el pasado y el sufijo ka puede ser la partícula k como en algunos verbos se utiliza como la terminación para trasladarlo al verbo al pasado, ¿no? En ese tipo de pasado. Aquí también les pongo algunas frases. Acuérdense de tlapastisquet, los sustantivos ¿de qué? De actor. Le decíamos que se conforman, la partícula que es la pasti, el que cura, persona que cura, ¿no? Bien. Aquí tenemos nuevamente más verbos ya utilizando en esta entrevista que se hace la partícula sufijo sin, ¿sí? No sin, la partícula aquí ya les agregué un poquito lo de los posesivos, ¿sí? La partícula no es como mío, mío, ¿sí? Y posesivos, aquí les puse yo algunos posesivos. No es como mío, mío, ¿sí? Funciona de esa manera, tú o tuyo, ¿sí? Claro, que en el español lo vamos a encontrar tuyo, tu casa, ¿no? Es tu casa, nada más, ¿no? Y sería de su o de ella. Aquí están los posesivos, to es de nosotros, en plural, ¿no? Nuestro o nuestra, y sustantivo, si lo sumamos prefijo posesivo más el sustantivo, y ese es el pluralizador que hace ratito decía un hermanito, ¿no? Entonces, ustedes se pueden empezar a explorar. Los posesivos también los vimos en una clase de la lengua náhuatl, cómo utilizamos los posesivos. En todo caso, vamos también a dedicarle nuevamente una clase solamente de los posesivos, ¿sí? Para que vaya quedando claro. Toconeguan, nuestros hijos, amoconeguan, sus hijos de ustedes, ¿sí? Inconeguan, sus hijos de ellos, de ellas, ¿no? Verbos más usuales, chihuahua, que es hacer, istoa, decir, cual, traer,
Wicca, llevar, nemi, vivir, quizá, salir, ¿no? Y aquí les pusimos algunas cosas, ¿no? La partícula ma incluye la acción al que está hablando. Aquí ya estamos trabajando un poco con el imperativo she. ¿Para qué nos sirve el imperativo she? Nos sirve para decir, ¿no? Dar una orden, una sugerencia, una instrucción, una petición. Y su pluralizador es el can, ¿sí? Para el imperativo, que es el prefijo she, su, su pluralizador es el can. Y también por eso lo puse aquí. Por eso les decía, para el náhuatl hay muchos pluralizadores dependiendo de la palabra que utilicemos. Pueden decir, híjole, pero pues son muchos, ¿no? Cuando empezamos a escribir, se nos va a ir facilitando, ¿no? Por ejemplo, dice, Shichiwa, hazlo, ¿no? Shichihuacan, hágalo. Shichihuacan, Matikchihuacan, hagámoslo. Chiquisto, dilo, o di. Chiquistoca, díganlo, o digan, Matiquistoca, aquí me faltó la N, ¿eh? Matiquistocan, debe ser can. Digámoslo, ajá, porque yo me incluyo. La partícula ma se incluye el que está dando la orden o la instrucción. Si yo les digo dormamos, ma tico chica. Yo me incluyo en esa acción donde dice ma, pero con los, precisamente con los imperativos cuando utilizamos para dar una orden. Bueno, Mati, saber, no. Mati. De acuerdo, hermanitos, pues estos son algunos ejercicios que yo les pido que lo hagan. Ahora bien, yo sé que posiblemente ahorita surjan, ahorita surjan ciertas dudas, pues, para escribir. Pero una de las sugerencias que yo les puedo dar es que, pues, usen las pequeñas frases ¿no? Pequeños cortitos que ustedes puedan encontrar ahí. Pues de mi parte sería todo. El principal objetivo es el uso del sin, de los pluralizadores, ¿no? De cómo encontramos las tres funciones del prefijo sin. Ya lo demás es como un recordatorio, pues eso ya lo hemos visto en las otras clases, ¿sí? Muy bien. Pues de mi parte sería todo, hermanitos. No sé si tuvieran alguna duda. Matines de mi canto sepan. ¿Qué, mano? Chipato sepan. Caminemos juntos, ¿no? Yo también me incluyo en ese caminar. ¿Sí? Todo. Nosotros, juntos, sepan. Sí, hermanito Nemo, lo escuchamos. Somasli. Tlapoyaualti, Lo Temastiani, apoyaba el Nognizi. Plazo Kamati por darme el permiso de poder hablar en su lectura. La pregunta que traigo es, aquí vemos en los verbos más usuales para generalmente se usa mati y para singularmente se usa she. Ah, Mati, la palabra Mati es saber, ¿no? Si Mati, para decir sepamos, tendríamos que ponerle ma, ma, tic, matic, matican, matic, matican, perdón, es más, no mo, para pluralizar. Y aquí matic, matican, estamos diciendo que nosotros sepamos, ¿sí? Que nosotros sepamos. O nada más sepamos, ¿sí? La partícula más, recuerden, también tiene la función de que nosotros sepamos. Yo me incluyo dentro de, ¿sí? Es un verbo, este es un verbo, ¿verdad? Transitivo,
Intransitivo, perdón, es intransitivo porque se le agrega ese matica. Pero necesitamos, ¿qué queremos saber cuando, no? Maticmatican, ¿qué queremos saber? También la palabra maticmatican es que como de probarlo. He ahí lo de la práctica, ¿no? Que cuando yo les digo maticmatica, les estoy invitando a que sepamos. Ah, por eso es que es intransitivo. Para, pero ¿qué necesitamos? Probar, practicarlo. Ujú. Dice, Shimati, pruébalo. Ah, pero también le está diciendo, sépalo, apréndelo. Aquí es donde yo les decía yo, Shimati, sépalo, pero también le estoy diciendo, pruébalo, ¿no? Ahora, es cuando yo les digo, Shimomachti, enséñate por ti mismo, que si tu maestro te dice, haz el ejercicio de escupir al cielo y espera que te caiga el escupitajo, no corras, no te quites, ponte ahí. Para que tú entiendas el ejercicio, ¿qué tienes que hacer? Pruébalo, hazlo, vívelo, ajá, ¿sí? Shimati, pruébalo o sépalo. Pero ¿cómo vas a saber? Pues necesitas poner en acción esa palabra, ese verbo. Tienes que vivir. Si yo les digo, es hermoso conectarse con Chalchihuitlico. Te sientas en el río, empiezas a poner mucha atención, pero no con tus ojos, con tus oídos, con tu olfato, con tu mano. Mm, Pones tu mano en el río, sientes como te acaricia Chalchihuitlico, ¿sí? Y yo les voy a decir, Shimati. Al momento de decirle Shimati, le estoy diciendo dos cosas. Apréndelo o sépalo, pero también pruébalo. Acuérdense que probar no es tan solo, ya, lo agarro, lo como. No, probar también es con los ojos, con las manos, con todo nuestro cuerpo, probar, disfrutar algo, ¿sí? ¿Sí, hermanito? Por eso es que cuando decimos a alguien que es, alguien que sabe de algo, ¿no? Decimos, tlama, tlamatini, ¿no? Tlamatini. La partícula tla también se refiere a tlacas, persona. Mati, saber, lo que le dice saber. Ni que se alguien, ¿no? Alguien que sabe, alguien que sabe algo que ha probado y que le ha resultado eso que sabe. Vaya, ¿es el resultado? Pues un neltilis. Alguien que tiene ese neltilis, permíteme. Ese es lo que yo les he tratado de decir. A veces suena un poquito mm, confuso, porque precisamente como Tlamatini. Tlamatini no es sabio, ¿eh? Tlamatini también quiere decir el que ha, el que ha logrado aprender a través de su experimento, a través de sus ejercicios que ha hecho para yo llegar a una sabiduría. Y esa sabiduría es el, perdón, es el Neltilisli, como su verdad, ¿sí? Por eso nosotros aquí como hablantes de la lengua náhuatl, ¿no? Como si queremos vivir en este mundo de la sabiduría de los abuelos, nosotros no podemos considerarnos como alguien ya terminado, quizá como un adjetivo calificativo que a alguien le podemos decir, Titlamatini, tú eres sabio, ¿no? Pero lo que en realidad le estamos diciendo, tú tienes tu propia verdad,
Es mi verdad, ¿eh? A mí sí me resultó, pero igual a ti no te va a resultar. Tendrás que adaptarte como el agua para que obtengas tu verdad, ¿no? Por eso es que se hacen los círculos de estudio. A mí, miren, así me resultó. ¿Y tú? No, a mí me resultó de esta manera. Yo lo experimenté de esta manera. Y dice el que está escuchando, híjole, oyes, entonces apenas es lo que yo experimenté, es apenas este poquitito de todo un mundo de experiencia. Igual y también lo puedo lograr, puedo aprender de mi hermano que está al lado. Estoy trabajando como carnizo. Estoy respetando su aprendizaje de los demás. ¿Sí? La palabra mati, ¿no? Tlamatini o tlamatilistli, sabiduría. Ajá. Pero esa sabiduría se construye a través de la experiencia, hermanito. Por eso, yo sé que les repito mucho. Si ustedes no experimentan los ejercicios, se pierden de algo muy interesante y muy importante. El de vivirlo, disfrutar ese camino. Este aprendizaje no se trata de que, yo ya aquí primero, ya lo sé. No, se trata de que paso a pasito vayas disfrutando todo esto. Que si yo el día de hoy aprendí solamente dos cosas, ponlos en práctica. Utiliza, escribe tus frasecitas. ¿Sí? Bueno, pues hermanitos, no sé si tuvieran alguna duda y espero haberle contestado su pregunta al hermanito Nemo, Osomatli, y pues aquí estamos. Básicamente el mío. Y canoche no yo lo negnisi. Este, precisamente, ujú, sí, también eso, hermano. La escritura del náhuatl es con imágenes, ¿verdad? Pero por cuestiones pedagógicas, por cuestiones didácticas, por cuestiones de que estamos acostumbrados a aprender de esta manera, tenemos que retomar de estos amigos que trajeron la escritura, ¿no? Como aún no lo pintan. Es de lo más hermoso que encontramos. Nuestros abuelos, la escritura de nuestros abuelos es universal. Y a veces es lo que nos peleamos los que hablamos náhuatl. No, Inali está mal, estamos bien nosotros que utilizamos la J y no la H y no la W. ¿Por qué nos peleamos? Pues lo real es lo que es el hermanito, Oscar. Es la pictográfica y es universal porque tú si quieres leer la imagen, léelo en inglés, en portugués, en cualquier idioma que tú sepas, léelo y ahí está, ¿no? Es una escritura universal. Claro, nos hace falta también esta conciencia. Sí, abuelita Gris, ¿la escuchamos? ¿A lo mejor quiere participar? Gracias, Kamati, solamente era para agradecer y además para tener siempre ese entusiasmo, invitar a los nuevos hermanitos que se han integrado a tener ese entusiasmo por el aprendizaje y sobre todo porque me encanta tanto que escucharlos y hace volar mi imaginación. Gracias, Kamati, Temastiani y Nabsniwan, hermanitos, tengan buen descanso. Timoitas Kemictlán. Timoitas que Mixlampa, ¿no iba a ser, hermanita Rosy? ¿La escuchamos? Buenas noches para todos, buenas noches a los que están ahí atrás de la pantalla y maestro, muchas gracias por su clase. Una preguntita, ¿las clases en agua van a ser los jueves o nos podría repetir todas las clases? Porque estoy media descontrolada en eso. Yo sé que lo repitió 2 veces la otra vez, que los lunes que los miércoles no, ¿verdad? Pero los demás días, todos los días. Pues si me haría el favor para apuntar Sí, aquí en mi cuaderno todos los días, porque ya claro. cuando me meto digo, ay, joles, como aquí es otro horario, Ujú. eran
las 7 de aquí y allá ya iban a ser ya las 9, entonces ya me perdí media hora de clase. Dije, híjole, Sí. pero a ver si ahí le voy agarrando poco a poquito, lo bueno que nos manda las de estas para bajarlas o si no las miro ahí en mi teléfono, pero la copio, la copiadora, y luego ya las voy revisando. Nomás que a veces, maestro, ya les pone otra que otra palabrita ahí, o la acomoda alguna palabra, y entonces yo estoy ya también aquí anotando como buena estudiante. Nomás que sí soy bien malita para aprender, para aprender de las cosas, pero aquí estoy, maestro, con muchas ganas de aprender. Muchísimas gracias, Plaza Camati. Buenas noches para todos. Sí, hermanita, los días jueves es náhuatl básico, viernes caupoali, sábado para los graniceros, domingo son charlas de temáticas de este tipo, los martes es de filosofía de la lengua náhuatl, lunes no hay clase ni miércoles, pero solamente esos dos, los demás días sí estamos trabajando. Permíteme, deme la oportunidad de poder de poderle compartirles, ¿no? A lo mejor grabar algunos videos, pero también el hermanito Oscar nos ha hecho ese gran favor de subir algunas cosas en YouTube, en unas clases. En TikTok también hemos subido algunas cosas de gramática, de la lengua náhuatl, lo básico, pero lo que puedo hacer es también grabar videos cortitos de 5 minutitos para también puedan ver mucho más rápido, como en resumen, como el día de hoy, el 5. Lo grabo y se los envío. Y yo lo voy a subir también en TikTok para que puedan checarlo, ¿no? Porque a veces es eso, ahorita ya conseguimos el otro celular también, que grabamos con eso y ya el que utilizamos de manera personal ya no lo saturamos con mucha información, ¿no? Le vamos borrando, pero en el otro lo estamos almacenando, trabajando, ¿no? Entonces, nuestra principal intención es que tengamos los materiales ahí en alguna plataforma y pues podamos verlo a nuestros tiempos. Yo sé que a veces también todos tenemos algún trabajo y se nos dificulta, ¿no? Sin embargo, pues dentro de mis posibilidades, yo haré todo lo necesario para que tengamos materiales de donde poder repasar la clase y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo y ir escribiendo frases, palabritas, pequeños versos, no lo sé, pero con la intención de irlo haciendo, ¿no? Sí, hermanitos. Entonces son esos, y el horario, pues por lo general es de 8:30 a 10, hasta 10:30 a veces que nos extendemos, pero no hay otros días que a veces se nos ocurre el lunes, como teníamos clase, no se pudo, pues ni modo, ¿no? Sí, hermanitos, entonces, timoitas que mosla, Maestro, que catonal povali. ¿Sí? maestro, maestro, tengo una pregunta. ¿Y en YouTube cómo buscamos los videos suyos, maestro? Ahorita yo en unos minutos les comparto el link para que puedan acceder a esa plataforma y puedan ver. Igual les mando el link, el de TikTok. El de TikTok sí vamos subiendo muchísimas cosas de otras cositas, pero bueno, si ustedes los quieren escoger, pues ahí tenemos algunos pequeños videos. Ahorita les mando el link para que ustedes puedan acceder en sus tiempos, ¿sí? De los números, sí, estoy seguro que están ahí en los Maestro, números, ¿sí? maestro, ¿Mm? ¿se acuerda que le pedí de favor que si me podía mandar los PowerPoint de las dos últimas clases? Y no llegaron, maestro. Los vamos subiendo en cada clase, pero bueno, denme chance ahorita de ver eso, poder convertirlos en PDF y se los mando hoy sin falta Por para favor, mi que, maestro. para que los aguarden y los tengan también en el archivo. ¿Sí, Sí, sí, hermanitos? maestro. Sí, maestro. Un Bueno, abrazote. Buenas noches a todos. Cuídense, maestro. Nos vemos Plazo mañana, primero Camati, Dios. Temastiani. Emma, Plazo Camati. Plaza Camati, Temashtiani, Emma, Gniwa, Nagnewa, Sabes que Camati, Temachtiani, Plaza Camati, Temachtiani.
Temoitasque mostla. Timotesken Mostla.